Bueno, buenas tardes a todos. Quien habla, yo soy Silvia Setti. Esta charla es parte del curso de posgrado de la Asociación Norpatagónica de Nefrología. El tema medio interno es un tema muy amplio, es un tema que lleva varias charlas. Pero bueno, esta charla intenta mostrar a algún paciente con un caso clínico con desequilibrios hidroelectrolíticos para de alguna manera poder hacer los diagnósticos, cuáles son las complicaciones reales y potenciales del paciente, hacer un breve repaso de las acidosis metabólicas y del manejo clínico de las mismas. Esta es una mujer de 27 años con una diabetes tipo 1, desde los 5 años de edad, en tratamiento con insulina. Tuvo un embarazo y un parto normal hace 7 años, un peso al nacer del niño de 4.200 gramos. Actualmente toma anticonceptivos orales. No tiene controles oftalmológicos, síntomas compatibles con polineuritis al interrogatorio. Estas mujeres derivadas en febrero del 2019 al consultorio de nefrología con una creatina de 2.2 miligramos por decilitro, una anemia ferropénica en tratamiento con hierro parenteral por hematología, con 2.8 gramos de proteinuria en 24 horas, dislipemia en tratamiento con atorvastatin, enalapril 10 miligramos por día. Se le indica dieta con la nutricionista, se le explica que padece una nefropatía diabética, la importancia de la adherencia al tratamiento y la dieta como pilares del tratamiento actual y futuro de esta patología. No había buenos controles metabólicos y relataba hacer actividad física en forma regular. El día 29 del 5 ingresa a la unidad de terapia del Sanatorio Juan 23 con un cuadro de dolor epigástrico de varios días de evolución, con diagnóstico clínico de una cistitis aguda. Llegaba ya en tratamiento con ciprofloxacina oral. Estaba clínicamente deshidratada, el abdomen era blando, depresible e indoloro, estaba febril e hipertensa. Se le hace diagnóstico de cetoacidosis diabética porque tenía hiperglucemia y acidosis, pero habría que remarcar también que tenía una insuficiencia renal crónica reagudizada. El primer día se le hace una reposición de volumen con suero salino, 3 litros basales más aportes según PVC. Se le infunde insulina con descenso notable de los hemoglucos, que ingresó con cerca de 700, había bajado a 230, entre 230 y 180. Se le había indicado ciprofloxacina, que era la medicación que venía tomando. Se le habían hecho hemos y urocultivos, y hay que notar que estaba con profusa diarrea de 5 a 6 deposiciones por día desde 2 o 3 días antes del ingreso. Se la hidrata, empieza a orinar, la diuresis era aceptable, a buen ritmo, la presión le empieza a bajar. El día 31 del 5, 2 días después, se le cambia la indicación, de suero fisiológico pasa a reposición con Ringel lactato, 2.500 mililitros totales en 24 horas, más aportes extra de destroza al 10%, con hemoglucotest de 120, o sea que estaba bastante mejor la paciente. Seguía con un buen ritmo de uresis, 100 mililitros por hora de orina, y había aparecido un cultivo positivo en Escherichia coli, que según la sensibilidad se le indica piperacilina tazobactam. Bueno, nosotros acá tenemos la paciente ingresa el día 29, los valores del día 29, vamos a chequear rápidamente los que más nos interesan. El hematocrito era de 28%, con una hemoglobina de 9,1,
el hematocrito baja a 21 y a 20 supuestamente luego de la hidratación. Los glóbulos blancos estaban altos, con desviación a la izquierda, 14.600. La glucemia de ingreso era de 7,92, que se fue normalizando con el transcurso de los días. La urea era de 133, que fue bajando un poco nada más. Al día 2 del 6, 4 días después, seguía la urea elevada. El sodio era de 134, 132, 129 el día 2, o sea que desde el ingreso estaba hiponatrémica, con un cloro alto, 113 de cloro, y sigue el cloro alto hasta el cuarto día. El potasio siempre normal, ¿sí? El pH siempre con acidosis metabólica, 7,17 de pH, va variando, va mejorando un poquito, 7,23 de pH, con un bicarbonato persistentemente bajo en 9,6 milequivalentes por litro, que se modifica poco en el transcurso de los días. Acá yo puse la CO2 real de la paciente y la CO2 esperada. La CO2 era de 31, 25, siempre la esperada era similar a la real. Esto es porque ya nosotros podemos hablar de que la paciente tiene una acidosis metabólica porque tiene un pH bajo, con un bicarbonato bajo y con una CO2 esperada que es similar a la real de la paciente. Quiere decir que podríamos decir que no se agrega otro trastorno del equilibrio ácido-base. La creatinina siempre alta, de 5,8 a 5,2. Y el ácido láctico, que es un dato que lo fui anotando acá para poder hacer las disquisiciones diagnósticas, porque seguramente uno dice un paciente con una cetoacidosis diabética padece una acidosis metabólica con un anión gap elevado por los cuerpos cetónicos, pero también podría ser que la paciente tuviera hiperlactacidemia, que en este caso se ve que el ácido láctico se mantiene siempre dentro de valores normales, ¿sí? O sea que estaría hasta ahí normal. Otra de las cosas que se encontró, que tenía una orina ácida, que tenía leucopiosituria, una fosfatasa alcalina muy elevada, de cerca de 1000, una hipocalcemia, una hipofosfatemia y una osmolaridad calculada de 333, que es un dato muy importante. ¿Por qué es un dato muy importante la osmolaridad de 333? Porque yo tengo una paciente hiperglucémica con una osmolaridad muy alta. Acá está el sodio, la osmolaridad, perdón. Abajo está el sodio. Yo estoy con la paciente con el sodio acá abajo, porque tiene 132 y el sodio, casi el mejor sodio que tiene. Después le bajo a 127, pero con una osmolaridad calculada alta, quiere decir que la paciente, la osmolaridad no estaba dada por el sodio, sino por la hiperglucemia y el aumento de la urea según la fórmula de osmolaridad calculada, que ya lo vamos a ver. Bueno, haríamos en primer lugar una aproximación práctica del paciente con un trastorno en el equilibrio ácido-base para decir que el pH es lo que me da idea de gravedad del paciente. El pH normal es de 7,4 más menos 0,05. El trastorno es el trastorno primario que nunca es compensado totalmente y menos aún hipercompensado. Es decir, que yo ante un pH ácido, yo puedo hablar de acidosis, y si tuviera un segundo trastorno, es raro, o sea, si hay otro segundo trastorno, podría cambiarme el pH, pero sí la compensación no lo cambiaría y no lo hipercompensaría. Ese es un dato muy importante a la hora de hacer el análisis de un paciente con acidosis. La CO2 normal es de 40,
40-45, más menos 2, refleja el estado de ventilación alveolar. En los trastornos metabólicos da idea de compensación. Ahí va lo que recién acabo de mencionar. El paciente puede compensar bajando la CO2 por una acidosis metabólica, pero nunca llegaría a tener alcalosis respiratoria. Si llegaría a padecer un pH alcalino, ya nos da idea de que hay una coexistencia de un trastorno mixto. El bicarbonato es de 24, más menos 1, baja ante las acidosis metabólicas. Entonces diríamos que ante una acidosis metabólica el pH es acidémico. Siempre el pH es clave para determinar el mecanismo inicial del desequilibrio, y un pH normal puede significar más de un trastorno del equilibrio. A pesar de la producción diaria de 50 a 70 milimoles de ácido, de pH, los procesos compensadores son los amortiguadores intra y extracelular, la compensación respiratoria y la excreción renal de ácido. El sistema amortiguador, el pH arterial, se determina por el contrapeso del sistema amortiguador más importante, que es el que nosotros conocemos, que la CO2 más agua se transforma en ácido carbónico, y por la anhidrasa carbónica se transforma en CO2, en bicarbonato más protones. El sistema amortiguador está destinado a contrarrestar las grandes producciones diarias de ácido, porque es la tendencia del cuerpo es a producir ácidos. Entonces dijimos que el amortiguador es aquel elemento que trata de hacer que el pH no se cambie demasiado. Los sistemas amortiguadores más importantes son la distribución y amortiguación extracelular, la distribución y amortiguación intracelular, la presencia del carbonato óseo, la compensación respiratoria y la excreción renal. A la entrada de ácidos al organismo se produce inicialmente la distribución intra y extracelular en las primeras horas. Después de las 12 horas se produce la compensación respiratoria, y después de las 24 horas la compensación renal con la excreción renal de ácidos. La compensación respiratoria se produce a través de receptores carotídeos y vulvares. Por cada miliequivalente de descenso del bicarbonato desciende 1 milímetro de mercurio la CO2. Bueno, hay fórmulas para establecer esto. ¿Cuál es el papel del riñón en el equilibrio ácido-base? En general, reabsorbe el bicarbonato filtrado, regenera bicarbonato consumido, elimina bicarbonato en exceso generado en las alcalosis metabólicas y elimina aniones orgánicos no metabolizables, como ya conocemos nosotros, que se llama acidez titulable. Los mecanismos son los que acabamos de decir. Por acidez titulable se eliminan cierta cantidad de ácidos, 25 miliequivalentes por día. Hay también secreción proximal de protones, secreción distal de protones también, y la amoniogénesis proximal, que es la formación de amonio, que también le permite a la orina no bajar tanto el pH, porque no lo permite el túbulo, pero sí eliminar los protones en forma de amonio con un 35 miliequivalente por día de eliminación de protones. Siempre hay que cuantificar la magnitud de la compensación, por lo que dijimos antes, con el cuadro clínico de la paciente. Entonces nosotros tenemos los disturbios primarios y la compensación secundaria en respuesta a este disturbio. Como mostramos recién, hay fórmulas para sacarlo, para acidosis, para alcalosis. Bueno, este es un cuadro que saqué de New England para mostrar un poquito cuáles serían las compensaciones respiratorias
adaptativas a las acidosis y a las alcalosis, que bueno, esto se lo pueden ver en cualquier lugar. Este es el normograma característico de hacia dónde va poniendo el pH y el bicarbonato, hacia dónde van las acidosis, hacia dónde van las alcalosis. 3 pilares en la detección de un trastorno mixto: el bicarbonato, la CO2 y el pH, como acabamos de decir. El ejemplo es la paciente 1, la paciente 2 y la paciente 3. Los 3 pacientes tienen diarrea. Se presentan a la consulta por un cuadro de diarrea profusa de varios días de evolución. La paciente número 1 tiene 15 de bicarbonato, tiene 30 de CO2 y un pH de 7,32. Diríamos nosotros que estamos frente a una acidosis metabólica, porque tiene un bicarbonato bajo, un pH bajo y una CO2 que se correlaciona con el desequilibrio. Así que esta es una paciente que podría estar compensando con la respiración la acidosis metabólica. La paciente número 2 tiene 15 de bicarbonato, tiene 25 de CO2 y un pH de 7,40. Quiere decir que tiene un pH normal, diríamos que no tiene acidosis ni alcalosis, y si tiene un bicarbonato bajo ya nos hace pensar que hay un trastorno mixto. El trastorno mixto es la disminución de la CO2. Este paciente está hiperventilando, está teniendo una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, ¿sí? Por eso tiene el pH normal. ¿Cuáles son las causas de alcalosis respiratoria? Bueno, el dolor, la fiebre, drogas, bueno, hay un montón de cosas, de causas que uno podría investigar en un paciente con alcalosis respiratoria. La sepsis, uno podría estar séptico el paciente número 2, a pesar de que su pH tiende a normalizarse. La paciente número 3 tiene 15 de bicarbonato, 38 de CO2 y un pH de 7,21. Si nosotros nos decimos que tiene una acidosis metabólica, porque tiene un pH bajo con un bicarbonato bajo, pero la CO2 está por encima del valor que debería estar. Esta paciente o este paciente tiene una acidosis mixta. Tiene una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Habría que pensar qué puede estar pasando, que está hipoventilando. Dijimos que acidosis metabólica es el pH ácido más un bicarbonato bajo más una CO2 baja. ¿Cómo se produce una acidosis metabólica? Porque se genera una excesiva cantidad de ácido, porque hay una generación renal del ácido, o hay un mal manejo del ácido, o una pérdida excesiva de bases. Si nosotros miramos a esta paciente, nosotros diríamos que tiene una excesiva generación de ácido porque está produciendo aniones, porque bueno, está con una cetoacidosis seguramente. Debe estar manejando muy mal el riñón el ácido, porque está con una insuficiencia renal, y encima tiene diarreas profusas, o sea que tiene una pérdida excesiva de bases. O sea que así se presentan los pacientes con desequilibrios múltiples y con muchas causas que pueden generar los desequilibrios. La cetoacidosis diabética es la consecuencia de la falta de insulina, más elevados niveles de glucagón. Lo que nosotros conocemos es que está hiperglucémico, que tiene glucosuria, que está deshidratada y que tiene un hiperaldosteronismo hiperreninémico para complicar la situación. El incremento del metabolismo de los ácidos grasos, producto de la lipólisis hepática, lleva a la producción de cetoácidos, acetona, acetoacetato e hidroxibutarato. Son aniones, y si son aniones, me llegaban a que aumenten el anión GAP. Es decir, que las acidosis, cetoacidosis diabéticas son acidosis metabólicas con aumento del anión GAP. Otra de las características
es que tienen tendencia a la hiponatremia, ya eso es muy conocido porque atraen agua desde todos los espacios celulares. Puede tener hipernatremia si tiene demasiada glucosuria y deshidratación. Tienen seguramente caluresis excesiva, fosfaturia y magnesuria. O sea, como vemos, son pacientes que tienen múltiples desequilibrios metabólicos. ¿Qué es el anión GAP? La suma de todos los cationes es igual a la de todos los aniones. La suma de todos los cationes no medibles más los cationes medibles tiene que ser igual a la suma de los aniones no medibles más los aniones medibles, que son el cloro, el bicarbonato y los cationes medibles, el sodio y podría ser también el potasio. Pero ¿qué pasa? El anión GAP es un GAP, es una cantidad de aniones que normalmente no los medimos, pero que están. Y eso se llama anión GAP. El anión GAP es a favor de los aniones, el valor normal es de 12 más menos 4 mil equivalente, y se eleva si los cationes no medibles disminuyen o los aniones no medibles aumentan. Los aniones no medibles habituales, que no los medimos pero sabemos que están y que son parte del anión GAP, son el lactato, el fosfato, el sulfato, la albúmina, el bicarbonato, los cuerpos cetónicos serían en caso, porque hay pequeñas cantidades que se pueden producir, pero por supuesto que esto tiene valor en las patologías. Entonces, en el caso de que hubiera una patología específica, podrían aumentar los aniones no medibles, habituales, como el lactato y los cuerpos cetónicos, que podría ser el caso de esta paciente, por eso está remarcado. Los cationes no medibles son el calcio, el magnesio y los protones. Bueno, en el caso de esta paciente, para poder mostrar acá qué datos o qué podría llegar a estar teniendo, tenemos que seguramente hay una sobreproducción de ácidos, que es una cetoacidosis, que nosotros sabemos que los cetoácidos, que son los hidroxibutarato, acetoacetato, aumentan en la cetoacidosis diabética, pero puede aumentar en la cetoacidosis alcohólica o en las personas que no comen. Las acidosis lácticas, que sería otra de la sobreproducción de ácidos, se pueden ver en pacientes con hipoxia, con shock séptico, que podría ser el caso de esta paciente. No olvidarnos de las isquemias mesentéricas, que muchas veces se asocian a pacientes con sepsis y otras patologías, pacientes con shock hipovolémico. Y después tenemos la infraexcreción de ácidos, como en las insuficiencias renales avanzadas, que podría ser el caso de la paciente. Las pérdidas normales de bases se pueden ver incrementadas en los pacientes con diarrea. O sea que esta paciente tiene un montón de causas de sobreproducción de ácidos, de acidosis láctica, de cetoacidosis diabética, podría estar séptica y aumentar la acidosis láctica de tipo A, y podría tener una baja eliminación de ácidos porque está en falla renal avanzada, a lo cual hay que sumarle la pérdida de bicarbonato fecales. Los tipos de ácidos son los volátiles, 99.9%, que proviene de la CO2 y del metabolismo de la CO2 de los glúcidos, de los ácidos grasos y de las proteínas. 1 milimol de glucosa produce 6 milimoles de ácido carbónico, quiere decir que en forma constante tenemos producción de ácidos volátiles. ¿Cómo los prevenimos? Porque primero por la amortiguación, por la presencia de la anhidasa carbónica y por la presencia del aparato respiratorio, que permite eliminar grandes cantidades de CO2 constantemente. Entonces la CO2 se vehiculiza al alvéolo, reconstituye el ácido carbónico eliminado por el pulmón. ¿Cuándo se acumulan? Cuando cesa la respiración. Por eso los pacientes que tienen apnea son los pacientes más graves, porque no pueden, el ácido volátil no lo pueden eliminar. Entonces es allí cuando se producen las grandes acidosis metabólicas. Los ácidos fijos son ácidos que no se eliminan con la respiración,
Algunos son metabolizables, como el lactato, el fosfato y el beta-hidroxibutarato y el oxalacetato. Que sí que esta chica podría estar teniendo un ácido fijo no metabolizable o parcialmente metabolizable ante la presencia de insulina. Por supuesto que lo pueda metabolizar. Hay ácidos fijos inusualmente metabolizables, como el lactato, el acetato y el propionato, y hay otros que no son metabolizables, como el sulfato, el hiporato, el formato, el oxalato, que son todos los ácidos que se producen en intoxicaciones graves, como el etilenglicol o el ácido acetilsalicílico, que son producción de ácidos fijos que no se eliminan con la respiración. Conclusión de esto: si el ácido retenido es un ácido fijo, no volátil, es metabolizable. La acción inmediata es administrar insulina para metabolizar dichos ácidos, es decir, tratar la causa. Si como complicación de la sepsis o shock podría el paciente estar padeciendo una acidosis láctica, quiere decir que también estaríamos frente a la acidosis láctica, que sería un ácido parcialmente metabolizable. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar la sepsis. Como sabemos nosotros, estos pacientes son complicados, así que hay que tratarlos desde distintos puntos de vista. Tratar la sepsis, tratar la cetoacidosis, es decir, hay que atacarlos por distintos lugares. Nosotros sabemos que el lactato en el hígado se transforma en glucosa. Entonces también, si nosotros tenemos una pérdida de la función hepática, tenemos hiperlactacidemia. Acá está el ciclo de Cori, que muestra cómo entre el músculo y el hígado se va transformando el láctico en glucosa. Cuando hay acidosis láctica, cuando hay descenso del aporte de oxígeno a los tejidos, cuando hay falta de metabolización del ácido láctico por insuficiencia hepatocelular, cuando hay alteración en la flora gastrointestinal, también puede producirse un tipo de ácido láctico, la presencia de metformina, salicilatos, etanol, sorbitol, intoxicaciones como metanol, etilenglicol y salicilatos pueden dar acidosis láctica. En este cuadro se ven las acidosis metabólicas con anión GAP elevado, que son las normoclorémicas, ¿sí? Y tenemos la láctica, cuyo anión es el lactato, el tratamiento del trastorno de la enfermedad de base, la sepsis, por ejemplo, oxigenar a un paciente que está en paro respiratorio o un paro cardíaco. Si el tipo es el alcoholismo, la diabetes o la inanición, el anión va a ser el beta-hidroxibutarato o acetoacetato. El tratamiento es la insulina y la represión con líquidos. Si es el salicilato, el anión son las toxinas del ácido salicílico, diuresis y hemodiálisis. Bueno, acá estaría el resto de las que no vienen al caso de la paciente. Nuestra paciente tiene una acidosis metabólica, está hiperglucémica, tiene una producción de un ácido fijo no volátil, metabolizable, un mecanismo compensatorio que es la hipocapnia, una orina ácida, eliminando cuerpo cetónico. ¿Cómo está el sodio y el potasio? Ante una acidosis metabólica uno esperaría encontrar hipercalemia. Pero se ve esto frecuentemente en los pacientes con cetoacidosis diabética, que tienen profundas pérdidas de potasio por distintas causas que no vienen al caso, pero son pacientes deshidratados. Dijimos que tienen hiperaldosteronismo hiperreninémico, están perdiendo potasio, están contraídos de volumen, tienen aumento del anión que lo están eliminando por el riñón. El anión hace eliminar más potasio todavía. O sea, tiene un montón de causas para que la paciente esté hipocalémica, que sería el caso de esta paciente, porque uno piensa que es raro que una paciente con severa acidosis metabólica tenga el potasio normal. Por eso es que estos pacientes hay que reponerles el potasio antes de mejorar la acidosis metabólica, porque le estamos sacando una de las causas, que es que la acidosis saca potasio de la célula. Seguramente está hipovolémica, como dijimos recién, con hiperaldosteronismo hiperreninémico.
Bueno, estas serían las formas en que tengo de reponer, como repongo la osmolaridad. Esta paciente estaba con 333 de osmolaridad, se le repuso con solución salina. Si nos fijamos, sí. ¿Qué hubiera pasado si esa paciente no le ponían solución salina y le ponían a esta paciente específicamente agua libre? La hubieran repuesto con destroza al 5%. No, primero porque los tratamientos de la acidosis de los pacientes con cetoacidosis diabética se hacen con cloruro de sodio, con solución salina, porque lo más importante es, ya dijimos, siempre lo primero que hay que hacer es llenarlo al paciente, es decir, priorizar la volemia. En este caso la paciente estaba severamente deshidratada, el sodio estaba en 132, no había por qué reponer a la mitad, o sea que se repone con suero fisiológico. Pero justamente eso es para tener en cuenta que no hay que reponerlo con agua libre. Sí, exactamente, sí, sí. Sí, después cuando hablemos en el futuro de composición de líquidos corporales y hiponatremia, vamos a hablar un poquito de ese tema que es tan importante de todos los días. Lo importante es ver que la solución salina es una solución que tiene mucho cloro, 154 de cloro. Entonces esto es muy importante porque yo al paciente cuando lo reanimo lo pongo hiperclorémico. Podría haber sido el caso de esta paciente. De todos modos la paciente ya llegó hiperclorémica. Y acá es para mostrar que el Ringel lactato tiene una osmolaridad inferior al suero fisiológico, tiene menos sodio, acá está, tiene menos cloro. Por eso el paciente que está hiperclorémico y está orinando, se le puede reponer con Ringel lactato, porque si está orinando, el potasio, podemos administrar potasio. El Ringel lactato tiene potasio. Y tiene un poquito de calcio. Sí, se lo pusieron el tercer día. ¿Puedo terminar el cosas? Sí. La primera de ellas, que probablemente el paciente tiene lo que se llama una hiponatremia hipertónica o hiperosmolar. Es decir, tiene una osmolaridad de más de 300, entonces el sodio baja por el exceso de agua que esa osmolaridad saca de la célula. Hay que reponerle solución fisiológica, pero hay otro dato. Probablemente la paciente tenga, en el momento de la reposición, cambie la acidosis de anión restante alto por una acidosis de anión restante normal o hiperclorémica. ¿Por qué? Por el cloro que le estás aportando y porque empieza a orinar los cetoácidos antes de reformar el bicarbonato. En ese lapso puede... ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque lo que varió el bicarbonato en menos es más de lo que, digamos, subió el anión restante. Esa parte que le falta al anión restante subir está dada por el cloro. Es decir, que la acidosis metabólica termina siendo durante la corrección en parte de anión gap y en parte hiperclorémica. En esta mujer inclusive empeorado por la pérdida de bicarbonato por la diarrea. Exacto. Muy bien, muy buena la acotación. ¿Cómo tratamos las acidosis metabólicas? Si es una acidosis metabólica con anión GAP normal, una hiperclorémica, está indicado el Ringel lactato, que es una solución que contiene 28 miliequivalentes de lactato, bicarbonato, y con eso corregimos el déficit. Si el paciente tiene una cetoacidosis diabética, como dijimos recién, la reposición de la volemia es prioritaria antes de la corrección de la hiperosmolaridad. En general se recomienda el uso de suero salino. Solo si la natremia está menos de más de 145 y la osmolaridad más de 340, se podría usar a la mitad. Mediotónica. Sí, mediotónica, pero solamente si el paciente no está hipovolémico, porque si está hipovolémico... Vos tenés que reponer volemia prioritariamente. Además, el uso de soluciones mediotónicas es bastante más complejo
alternar eventualmente fisiológico lactato y cuando podés le agregás dextrosa. Perfecto. Bueno, acá el tratamiento de las acidosis lácticas, el tratamiento de la causa que la provocó, oxigenar al paciente, dar antibióticos, vasopresores, tener cuidado que muchas veces usamos inotrópicos, extremada cantidad, dosis muy altas de inotrópicos como noradrenalina, lo cual lleva a que a veces empeore la hiperlactacidemia, la ventilación invasiva cuando es necesaria. El primer paso en el diagnóstico de una alteración del ácido base es la valoración clínica, establecer cuál es el estado neurológico del paciente, si hay o no signos de infección, síntomas gastrointestinales, tener en cuenta las condiciones basales. No es lo mismo un anciano que una embarazada, un diabético que un enfermo cardiópata, un enfermo renal. Siempre considerar las ingestas de fármacos que pueden dar alteraciones del equilibrio ácido-base, como la metformina, los laxantes, los diuréticos, evaluar las posibilidades de intoxicaciones. La valoración clínica es fundamental, establecer si la respuesta del paciente es predecible o no es predecible, si no es predecible, si hay otro trastorno. Bueno, con esto damos por terminada las charlas. Gracias a todos y bueno, nos vemos en otro momento.